Aquí dice le daré, pero vamos a hacer lo que es personal. Pero aquí está hablando de forma plural. Estamos hablando que Dios le dice a las iglesias, a muchos, a todos. Pero vamos a decir que yo ahora te voy a decir, te daré. Dios te prometió a ti y me prometió a mí un fruto, a comer de ese fruto de allá, realmente del paraíso. Y es algo rico, algo sabroso, algo que me encanta, me fascina, porque realmente este fruto va a ser único. De ese fruto no hay aquí. Aleluya, solo hay arriba en el cielo. Así que bienvenidos a disfrutar de este tema. Se llama Te daré. Así como lo oye. Daré lo describí yo en 4 letras. Daré. Daré porque realmente lo describimos así. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, yo encontré muchísimas promesas de Dios que dicen te daré, les daré, yo daré. Dios siempre se comprometió. Y hoy te voy a hablar realmente, precisamente de este punto. Daré significa para mí la primera letra de, que significa para mí, como así lo describí, daré, diseñados para el bien. Y esto está basado en Génesis capítulo 1. Luego dice diseñados, arruinados, perdón, porque dice daré, diseñados para el bien. Es capítulo 1 de Génesis. Arruinados por el malo. Esto está en el capítulo 2 y capítulo 3. Y luego dice el 3 que habla acerca de restaurados por el bueno. Aleluya. Y luego dice la otra letra que es la E, enviados para sanar. Significa daré. Diseñados para el bien, arruinados por el malo, restaurados por el bueno, enviados para sanar. Y yo cuando estaba haciendo este tema que Dios me dio la iluminación para hacerlo, estamos hablando aquí de una historia que verdaderamente comenzó desde Adán y Eva. Y usted sabe, muchos ya lo saben, la típica historia que todo el mundo cuenta, pero hoy te lo voy a llevar en un énfasis diferente. Estamos hablando de que aquí Dios creó el cielo y la tierra y le dio todos los derechos a Adán y a Eva, es decir, al hombre. Y bueno, aquí es donde yo voy a mencionar cuando dice la palabra, daré a comer del fruto del paraíso, dice allí que Dios le habló precisamente a Adán, que no comiera del fruto que estaba allí, que estaba prohibido porque era del bien, del conocimiento, del bien y del mal. Pero al fin comieron y es por eso que hoy te voy a dar este mensaje. Pero me encanta porque realmente Dios también, siendo el que creó todo, el que lo diseñó todo a perfección, Él dijo, ok, debo darle una promesa. Por eso la palabra de Dios menciona allá, si no mal recuerdo, segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Si yo no mal recuerdo, dice la Biblia que todas las promesas de Dios son en el sí y amén. Cuando realmente yo me voy a eso, me llevó el Señor para hacer este tema y me dirijo hoy a los jóvenes. Así que bienvenido a los niños y a los jóvenes que están en nuestro programa y te voy a hablar acerca de las promesas de Dios cumplidas y cómo Dios mostró su propósito. Y me recuerdo, para comenzar nuestro tema, Romanos 5:8, porque dice, mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Pero hoy voy a darte este mensaje a ti, joven, para dar una ilustración del propósito de Dios, que realmente aquí es donde la palabra de Dios muestra. Dice así: Adán y Eva estaban en la etapa de la inocencia. Ellos eran santos y eran puros, vivían sin vergüenza, eran como todos los jóvenes, realmente curiosos. Porque ellos eran curiosos, estuvieron curioseando todo, las maravillas de Dios que Dios les había dado, les dio la responsabilidad. Dios aquí les dio instrucciones, más que nada a Adán.
Cuando Dios dice, no puedo permitir que este hombre siga solo, le voy a hacer la ayuda idónea. Y formó a Eva de la costilla número 5, realmente de su cuerpo. Y dice que de ahí le dijo, ok, vamos a darle una perfecta mujer. Y así lo hizo, la Yudia, la mente maestra se dice, porque es la mujer, la de la experiencia, la de la sabiduría, la de la inteligencia, la mujer la que Dios utilizó para procrear. Y aquí Dios es donde Dios, aleluya, hace un énfasis poderoso, que es cuando trae bastante luz, y es aquí donde yo me voy a basar en mi segundo punto. Pero le voy a decir, jóvenes, niños, normalmente nosotros en casa hemos sido formados por nuestros padres. Y a mí me gusta mencionar esta parte para mencionar a los jóvenes y poder cruzar a nuestro tema, punto 2, que realmente quiero hacerlo enfático, claro, para que lo comprenda y pueda disfrutar este tema. Dice el Salmo 127, un salmo muy conocido, donde dice el versículo 4 y 5. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Cuando realmente yo menciono este texto, este verso, me refiero a que los jóvenes son formados, están siendo preparados, están siendo equipados en la casa. Y normalmente siempre nos van a instruir nuestros padres para que nosotros tengamos valores que nos empoderan. Y yo aquí me puse a pensar un poquito y es así. Yo por eso puse ahí como las siglas en inglés. IIUU, como Estados Unidos de la Unión, realmente que así se describe las siglas en inglés. EEUU, Unión Americana, realmente de Estados Unidos. Dice, en camino a estudiar a universidad para ser único. Y aquí es donde yo voy a cerrar este punto. Dice la Biblia que Dios le dijo a Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26, y le dijo, y yo les prometo, les daré, aleluya, un corazón, dice, nuevo. Por eso, cuando tú niño, cuando tú joven, estás siendo empoderado por tus padres, que verdaderamente te están dando la enseñanza, la educación, te están dando el valor para que valores la vida, valores las cosas, para que te conviertas en un joven independiente, en un niño que sepa relacionarse con los demás, que sepa realmente respetar a los mayores y que verdaderamente sea educado para ser un profesional y termine siendo un universitario, una persona que termine las colegiaturas para que pueda realmente disfrutar de una vida realmente plena, una vida profesional que sea llevada a un nivel verdaderamente reconocido. Dice la Biblia, te lo voy a leer el versículo 36, 26 de Ezequiel. Les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ahí está. Ahí dice, les daré. A mí me encanta la palabra daré, porque yo la busqué desde Génesis hasta Apocalipsis y ahí se encuentra. Y me gusta mencionar esto porque verdaderamente Dios dio las instrucciones a Adán y a Eva y ellos prácticamente enseñaron esto a sus hijos. Y aquí comienza la historia. Dios a ti niño, a ti joven, te ha dado unos buenos padres o tutores para que tú seas instruido, encaminado, para que tengas valores verdaderamente poderosos de parte de Dios y también para que te conviertas en un hijo ejemplar que revolucione en esta sociedad y que verdaderamente te formes en una persona extraordinaria con un diseño especial de parte de Dios. Dios ha puesto en tu corazón esos sentimientos lindos que Dios, aleluya, te los ha despertado por parte de tus padres desde el vientre de tu madre para que puedas ser un ejemplo y puedas ser realmente de alta estima en la tierra. Así que considera siempre a tus padres, a tus mayores, a tus tutores, a tus maestros, a todos los que te están instruyendo en donde tú te mueves, porque verdaderamente todos
todos están sembrando en ti una semillita positiva. Pero ojo, aquí yo quiero recalcar un poquito, cada semillita que se te está sembrando, que verdaderamente sea una semillita positiva, que sea para bien, porque no queremos verdaderamente muchachos ni niños que sean mal formados. Queremos una sociedad buena, una sociedad que cada día transforme a los demás en una sociedad que verdaderamente honre y dé gloria a Dios. Por eso Dios promete aquí un corazón nuevo. Yo oro a Dios que Dios realmente te dé un corazón lleno de obediencia, lleno de agradecimiento y lleno realmente de la paz de Dios y lleno de sabiduría para que realmente camines con tus padres, tu familia, tus amigos, una vida ejemplar, una vida con el diseño especial, con valores que te empoderan, con un diseño realmente que te lleva para bien. Amén. Dios bendiga tu vida. Y ahora me dirijo a los padres. Cuando yo hablaba de los padres, aquí dice en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, pero nos brincamos al capítulo 3, cuando dice que fueron arruinados por el malo. Verdaderamente, el diablo aquí se entrometió porque Eva, la inteligente, la especial, la que Dios diseñó para empoderar al hombre, para que el hombre estuviera completo, para que el hombre no estuviera realmente incompleto. Si alguien a mí me dice que no es que puede ser completo sin hombre, o una mujer me dice que no es completo, que está completa sin un hombre, yo creo que bíblicamente está en una equivocación. Pero yo hoy no quiero enfatizar esto, sino simplemente quiero decir que tú, padre de familia, tienes un ejemplo aquí en el capítulo 3 de Génesis y el capítulo 4, que dice que se entromete el diablo, le habla a la mujer y entonces ellos comen del fruto prohibido, del fruto que Dios le dijo no lo coman. Y ahí se describe como la etapa de la inocencia, pero la caída. Ellos perdieron la comunión. Dios hablaba con ellos. Ellos eran santos, caminaban desnudos. Ellos realmente no conocían el pecado. No había muerte, no había maldad, no había miedos. Aquí verdaderamente se entromete el enemigo y dice que cae de la comunión espiritual. Dios le decía al hombre: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde te has metido? Y ellos se escondieron, ellos buscaron, dice, hojas, y se tapaban sus vergüenzas. Y Dios los confronta y les pregunta: ¿quién les dijo que ustedes estaban desnudos? Ellos ya podían conocer que estaban desnudos y habían conocido realmente la excusa, la mentira, y empezaron a rebelarse. Y dice que se escondían de Dios, huían de Él. Entonces, a esto le llaman la dispensación realmente de la inocencia, que fue en los primeros años. Y sucede que en este cuadro entró el estrés, entró prácticamente el caos, entró el miedo, entró la rebeldía, nace ahí la mentira, nace el pecado, entra la muerte. Esto se vino, como dijo alguien, a ponerse color de hormiga, porque entró la maldición, entra realmente esto negro, esta oscuridad, porque el enemigo empezó a tomarle ventaja. El diablo, se describe ahí en el capítulo 3, que el diablo empezó a hacer de las suyas. Y en el capítulo 4 también, porque nacen los hijos, más hijos de Adán y de Eva, y empezó a hacer estragos el diablo. Empezó la humanidad a desviarse, empezaron a hacer maldad y pecados. En fin, la Biblia realmente describe esta historia hasta capítulo 6, hasta el capítulo 7, donde Dios termina la humanidad con agua. Pero yo no me quiero ir para ese punto, sino simplemente quiero enfocarte esta parte, que Dios le dejó a Adán y a Eva responsabilidades. Y ellos empezaron a educar, nunca se descuidaron, empezaron a enseñar a sus hijos. Los primeros 2 hijos fue Caín y Abel. Y ellos dicen que presentaban ante Dios ofrendas. Y la de Abel fue más agradable ante Dios. Y Caín terminó matando a su hermano. Por eso dije que el diablo hizo estragos, entró el caos, entró la maldición, entró el pecado, entró la muerte. Porque realmente ellos se apartaron de Dios. Y lo que yo quiero mencionar aquí es que cuando entró eso, Dios no se quedó con las manos cruzadas, porque es un Dios sabio y es un Dios que tenía su propósito bien hecho, bien diseñado, porque este hombre, aleluya,
realmente Dios ya sabía que tenía las probabilidades, porque Dios hizo al hombre con sentimientos, con pensamientos, con voluntad propia. Le dio Dios al hombre un derecho de tomar decisiones por sí solos. Dios le dijo: esta tierra es tuya, te la doy a ti. Por eso realmente Dios le dejó claro: vas a señorear la tierra, vas a trabajar en ella, vas a estar enfocado en ella, vas a ponerle nombre a los animales, vas a dirigirla, vas a trabajarla y vas a crear hijos. Pero realmente se aparta de Dios y Dios no se queda con los brazos cruzados. Y me encanta esta parte. Y debo mencionarla para ir a mi tema, porque dije que arruinados por el malo. Pero aquí me encanta para brincarme a mi otro tema, para hablarle a la iglesia, porque realmente Dios me ha dado una palabra para ti. Espero que tú, si eres de creyente, esta palabra va a ser para ti. Aquí dice la Biblia que inicia en este tiempo de la inocencia, antes de que Dios permitiera que entrara otra dispensación. Cuando yo dije que en el capítulo 5, 6 de Génesis ya viene y entra otra dispensación, que prácticamente se describe la otra dispensación en el capítulo 7, en la etapa de Noé. Pero realmente en esta etapa dice que en el versículo 15, mejor dicho, en el versículo 16 del capítulo 3, entra el propósito de Dios activo, la gracia de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Esto se describe en el capítulo 5 y capítulo 6 de Romanos. Esto está en el Nuevo Testamento. Aquí verdaderamente el plan de Dios. Aquí se perdió la comunión, pero Dios dio a conocer su plan. Por eso lo describe Juan en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, donde dice: Dios amó al mundo para que, dice, nadie se perdiera, sino que todos tuvieran verdaderamente salvación. Dice, Adán y Eva se mencionan en el 11, versículo 4 de Hebreos, donde ellos sufren, pero enseñan a dar las ofrendas para Dios. Y yo voy a terminar diciéndote a ti, papá y mamá, a los matrimonios nuevos, a los nuevos matrimonios y los que están en planes de casamiento. En el capítulo 6, versículo 4 de Efesios, la Biblia habla y dice que considera que no le hables con unas palabras que vayas a molestar a los muchachos, sino que los instruyas en la disciplina del Señor. Dios siempre nos dice a los padres, a los matrimonios nuevos, a los que se van a casar pronto, que cuando tengas tus hijos seas ejemplo con disciplina. Yo hoy realmente oro al Señor para que Dios ponga en cada padre conciencia, para que realmente ellos continúen el propósito de Dios y también los personales, y que recuerden una promesa que está en Jeremías capítulo 31 versículo 33, que aquí también menciona algo sumamente poderoso, porque habla de esa misma historia y dice la palabra del Señor así. Déjame te la leo. Dice la Biblia, Jeremías 31, 33. Dice la palabra: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré en ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando yo me voy a salir de este segundo punto, que es acerca de los padres que fueron arruinados por el mismo diablo, pero Dios, dije, despertó la gracia. Aquí dijo en el versículo 16, y la simiente realmente va a herirte. Déjenme, se lo voy a leer para yo cruzar a mi siguiente tema, que sería, en este caso, restaurados por el bueno. Aleluya. Dice así. Dice así la palabra, 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y allí comienza, en el versículo 15, comienza la historia, el despertamiento de la gracia. Realmente Dios despierta allí la gracia. Usó la matriz de la mujer para que fuera la misericordia de Dios, para que Dios realmente multiplicara a
a la humanidad. Y dice que Dios en el capítulo, ya en la nueva dispensación, que es cuando Dios habla a Abraham, dice la palabra de Dios en el capítulo 12 hasta el capítulo 28, menciona la Biblia. Y bueno, ahí hay un recorrido hasta donde yo los llevé, que es Juan, porque realmente la Biblia dice que hace un pacto Dios. Pero en el capítulo 12 dice que Dios le llama, en el capítulo 15 a Abraham, y le dio herencia y le dijo: te daré por herencia las naciones, te daré a ti una nación que será incontable. Dios le dijo: yo te voy a dar un número incontable como la arena del mar y como las estrellas que están en los cielos, y si alguien las puede contar, así será tu descendencia. Y ahí se multiplicó. Dios trajo su misericordia, Dios trajo su amor, Dios trajo la gracia, Dios trajo realmente su favor. Dios no dejó a Adán solo, no dejó solo a la descendencia, inclusive a Caín no lo dejó solo. Dios tuvo misericordia y Dios permitió que Caín consiguiera mujer y tuviera hijos. Por eso la Biblia describe los hijos del malo, que son los hijos de Caín, porque hubo una generación perversa y luego vinieron los hijos realmente de Adán, los otros hijos. Y verdaderamente Dios cumple su promesa, porque como muere el muchacho Abel, Dios trajo misericordia. Y la Biblia menciona aquí verdaderamente en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 16, menciona la palabra de Dios aquí. Y esto me fascina, porque verdaderamente Dios aquí le dijo que iba a cumplir esa mujer que estaba dando esa simiente ahí, iba a dar, dice, a un hijo, esa simiente. La Biblia lo describe aquí en Gálatas capítulo 3 versículo 16, dice así la palabra del Señor. Y si usted lo lee capítulo 3 desde el versículo 6 hasta el versículo 29, va a hablar que es de Cristo. La Biblia dice que de Abraham se cruza hasta la otra dispensación, que fue la de la ley, donde Dios le sigue cumpliendo a Abraham la promesa, porque Dios le dio la promesa a su hijo Isaac, luego le dio la promesa al hijo Jacob, y dice que hasta el pueblo de Israel. Entonces Dios trajo una dispensación. Estamos hablando de 2000 años, de Adán hasta Noé, y luego desde Noé hasta la época precisamente de Jesús, otros 2000 años. Y desde Jesús hasta hoy, otros 2000 años. Y estas temporadas de estas dispensaciones, Dios mostró su misericordia. Y dice aquí en el versículo 16, dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aleluya. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Aleluya. Esto me encanta para compartírtelo a ti abiertamente, porque te trae luz que la promesa de este Dios, el propósito de Dios para la humanidad fue darle una nación verdaderamente llena de la bendición de Dios. 2, Dios le dio a la promesa de darles un corazón nuevo y poner sus leyes. 3, Dios realmente traía gracia, favor, bendición, donde aquí, aunque Dios miró que había pecados, donde Dios miró que había maldad, Dios dijo: ok, voy a traer todavía mi promesa, porque Dios dice en Números, la Biblia dice que no es Dios para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él prometió lo cumple. No es hijo de hombre para que se arrepienta, dice, ni hijo de hombre para que realmente mienta. Dios lo que dijo lo hará, lo que habló lo ejecutará. Dios es infalible, sus promesas son sí y amén. Sus promesas nunca fallan, sus promesas son fieles y verdaderas. Sus promesas siempre van a estar al día para todo aquel que las cree. Y a mí me fascina llevarte realmente esta historia a claridad, padre de familia. Nunca te olvides de recordarles estas promesas que Dios hizo desde un principio a tus hijos, porque esta realmente es la encomienda que Dios ha dado a los padres
para que sigan multiplicándose y sigan trayendo generaciones que impacten nuestra sociedad, que realmente lo necesita hoy más que nunca. Este pacto lo hizo Dios con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, lo hizo con Israel, verdaderamente su pueblo. Y aquí Israel y los gentiles, a la humanidad misma. Cuando yo mencionaba desde Génesis, que estamos hablando 6,000 años atrás o más, verdaderamente Romanos 5:8, que estamos en nuestra época de Jesús, vemos que realmente aquí estamos hablando de Israel, gentiles, prácticamente toda la humanidad. Hay algo sumamente interesante y aquí me brinco al punto 3, restaurados por el bueno. Aleluya. Dice Romanos 5:12 hasta el capítulo 6, donde dice, versículo 12 y 14 de Romanos, dice que por un hombre entró el pecado al mundo, la desobediencia del hombre trajo el pecado, trajo la muerte y trajo realmente la condenación. Pero dice en el capítulo 6 de Romanos que verdaderamente por un hombre, Cristo trajo esa promesa a ser efectiva el día de hoy. Por eso dice que Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Ese hombre realmente trajo la salvación. Jesucristo vino a morir en la cruz, como lo mencionaba en Juan 3:16, y dice en primera Timoteo capítulo 2 versículo, primera Timoteo, déjeme se lo leo, porque este está impresionante, capítulo 2 versículo 16. Dice la palabra de Dios de esta forma, déjeme se lo leo así. Dice la palabra, el cual, Cristo Jesús, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, dice, yo fui constituido predicador y apóstol, y digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Aleluya. Cuando yo menciono que Cristo se dio un rescate por todos, la Biblia lo dice en Lucas 19:10, que Él vino por los que estaban mal, enfermos. Deje también se lo leo porque esto es fundamental para continuar y terminar rápido en nuestro tema. 19 versículo 10 dice, porque Jesús dijo, yo hoy he venido la salvación, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto por cuanto él también es hijo de Abraham. Cuando menciona aquí la palabra de Dios, cuando estaba Jesús con Zaqueo, menciona que él había venido para traer salvación, no solamente a esta casa, también es una promesa que se estaba haciendo vigente para el pueblo de Israel, para los judíos y también prácticamente para los gentiles, para los romanos en ese entonces. Y bueno, cuando hablaba de judíos, también lo menciona en el capítulo 10, versículo 28 de Mateo. Déjese lo leo rapidito para los que están tomando nota. Y no teman a los que matan el cuerpo, dice, mas al alma no pueden matar, teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cuando yo pongo este verso del versículo 10, dice en el versículo más adelante, que dice que Dios verdaderamente trajo la salvación. En el versículo 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, y el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Cuando yo menciono estos versos, yo menciono verdaderamente aquí que Cristo Jesús vino en rescate. Por eso la palabra de Dios menciona en Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, que Dios demostró su amor. Primera de Juan, capítulo 3, menciona también y dice, miren cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya. Cuando yo te hablo de este tema, amigo, hermano, joven, niño que estás en estos medios de comunicación, yo te estoy hablando algo sumamente importante, que esto significa la salvación que Dios trajo a la humanidad. Dios te trajo a ti una gran oportunidad. Aquí entró realmente el pecado, la muerte, el desorden, cuando el hombre peca, pero cuando Cristo viene, aleluya, dice la palabra de Dios que trajo arrepentimiento. Y me acuerdo un texto que menciona la Biblia allí, el apóstol Pablo, en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 26,
Dice así la palabra del Señor, te lo voy a leer para ir culminando en los últimos textos que te voy a compartir y cerrar nuestro tema. Dice la palabra del Señor así: y de una misma sangre, aleluya, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como han dicho, porque linaje suyo somos. Sabiendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación, dice, de los hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Menciono porque realmente Dios nos ha traído iluminación por medio de las Escrituras. Todo esto no se había revelado, pero Dios, cuando el hombre pierde comunión, verdaderamente Dios le habla aquí a la iglesia y le dice: el hombre perdió comunión, pero hubo alguien que hizo posible otra vez la comunión. Cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, Dios realmente hablaba y se oía la voz. Esto lo puede leer en Hebreos capítulo 11. La gente oía la voz. Dios le dio profetas, Dios le dio jueces, Dios les dio reyes, Dios les hablaba por señales: una nube, el sol, la luna, las estrellas, por los tiempos. Dios le habló al hombre siempre en las dispensaciones. Dios le dio leyes. Por eso la Biblia mencionaba que 430 años después, realmente, que el pueblo estuvo en desobediencia, estuvo esclavizado con el pueblo de Egipto, y ahí Dios los sacó de ese lugar, y Dios por medio de Moisés habló la palabra, porque Moisés oía la voz. Y la palabra, eso lo va a leer en Éxodo capítulo 1 al 3. Pero dice la palabra de Dios que Dios le dio una ley. Por eso hoy hago un énfasis recordando nuestro tema de este día. Jóvenes, nunca te olvides de las promesas de Dios. Padres, instruye a tus hijos conforme al propósito y las reglas de Dios, porque tú eres el que estás puesto en tu casa para proteger tu hogar, tu matrimonio, tu esposa, tus hijos, para que seas el líder dentro de tu familia y que tus hijos puedan impactar la sociedad. Pero yo te voy a decir, iglesia, Dios te ha dado a ti la palabra. La Biblia dice, 2 Timoteo 3:16, los santos hombres de Dios hablaron las palabras de Dios, las Escrituras, siendo inspirados por el Espíritu Santo, para que nosotros nos hagamos hoy como iglesia personas de bien, donde seamos preparados enteramente para toda buena obra y podamos ser lumbrera, como Jesús dijo en el capítulo 5, versículo 13 y 14 de Mateo, que somos sal y luz de esta tierra, para que alumbremos en medio de este mundo que realmente está en tinieblas, y que verdaderamente seamos sal, los que llevemos la buena noticia, el mensaje de salvación. Dios trajo la oportunidad para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, esta es una gracia que ha sido dada por Dios. La otra parte en Romanos 5 y en el capítulo 6 dice que es un don, una dádiva, es un regalo de Dios, es algo que Dios nos dio para que usted como iglesia hoy pueda dar a conocer este mensaje. Amigo, hermano, cada uno de los que están aquí, realmente comunidad, me dirijo ahora a ti, a la comunidad, los amigos que nos están escuchando. Dios nos ha dado la oportunidad de que hoy podamos ser libres. Dios nos ha dado la oportunidad de que podamos vivir libres del sistema, del judaísmo, de las tradiciones, de las reglas, del código que realmente nos llevaba hacia lo malo. Pero bueno, realmente esas reglas, que fueron 603, incluyendo los 10 mandamientos de Dios,
prácticamente dice, se pudieron hacer resumidas en 2 mandamientos que Jesús dijo. En Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31 dice, amarás a tu Dios, el Señor Dios, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Por eso dice que Dios nos envió como comunidad, como una familia, como una iglesia. Dice, enviados para sanar. Dios nos ha enviado para sanar a la comunidad, a las familias. Verdaderamente Dios nos envió esta palabra para que nosotros vivamos hoy, dice, amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el capítulo 7 y 8 la Biblia menciona que ya nosotros podemos vivir en Romanos, vivir una regla de la ley del Espíritu Santo. Dios nos ha dado esta palabra. Dice que nos dio a la iglesia, a nosotros. Dice en Isaías 42, 8, daré a ti, dice, aleluya, el soberano Dios te dará a ti por herencia las naciones. Salmos 2, 8. Dios realmente lo prometió. Hebreos 10, 17. 1 Corintios 2, 16. Tenemos la mente de Cristo. Pondría la palabra de Dios en nuestro corazón y nuestra mente por el Espíritu Santo. Cuando la persona cree este evangelio, Juan venía hablando y decían, yo no soy digno, yo solo reconozco a este que viene después de mí, que no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Era Jesucristo mismo, el cual dice, iba a dar su vida por toda la humanidad, y Él muere en la cruz. Por eso la Biblia dice en Romanos, en el capítulo 8, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que ya no viven conforme a las obras de la carne, las obras del mundo, las concupiscencias del mal, el apetito desmedido que nos hace ser rebeldes. Esta personalidad, esta humanidad ha sido una humanidad que fue concebida en pecado, pero cuando tú crees el mensaje de la palabra de Dios, amigo, iglesia, padres de familia, comunidad entera, cuando tú crees este mensaje verdaderamente, tú empiezas a vivir como Jesús dijo. Aleluya. Déjame, te lo voy a leer. Mateo capítulo 7, versículo 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 7, versículo 6 al 11. Se lo voy a leer porque aquí voy a estar terminando. Dice la palabra del Señor. No deis lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes? Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan también ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos andan por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Versículo 15 y 16. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aleluya. Yo te leo esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque quiero que tú verdaderamente tengas claro el versículo 11 clave, que dice, si sabemos dar buenas cosas a los niños, a los hijos, realmente así Dios no negará su Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios puede hacernos libre de todo aquello que nos está incomodando, de todo aquello que nos está impidiendo la comunión con Él. Dios prometió darnos un corazón nuevo, y lo pondría su palabra en la mente y las escribiría en el corazón. Esa promesa dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. Y aquí termino, porque
quiero verdaderamente que tú aprendas a escudriñar las escrituras, porque Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 32, estas son las que te harán libre. Y en el versículo 36 dice, y si el Hijo te libertare, Juan 8, 32, 36, verdaderamente serás libre. 5:39 de Juan dice, estas son las que te dan vida, las que dan testimonio de mí, las escrituras. Cuando tú escudriñas la palabra, te da luz. Cuando tú conoces la palabra de Dios, vives una vida, aleluya, agradable a Dios. Dice la Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que los santos hombres de Dios trajeron la profecía, el mensaje directo de Dios, del corazón de Dios, porque nunca abandonó Dios a la humanidad. Por eso dijo que realmente hablaron por el Espíritu Santo y se escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Por eso dice, dará el Espíritu Santo a los que lo creen. Por eso aquí dice Romanos 10, versículo 8 y 9. Y termino con esto y hacemos una oración. Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Aleluya, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.